Gracias por este hermoso día de reposo. Gracias, Padre, porque en tu presencia aquí hay gozo desbordante. Gracias porque vamos a abrir la Escritura en unas porciones fascinantes, como es ya el final del libro de Bereshit o Génesis. Que la palabra pueda continuar moldeando, haciendo madurar la vida de cada discípulo que en este lugar estamos hoy congregados. Gracias por este día de reposo, de descanso, en el cual pues hacemos un alto para reflexionar, para meditar, para estudiar, para volvernos a ti. Oramos en el nombre del Mesías, Yeshua. Amén. Pueden sentarse, amados, pueden sentarse. Los niños pueden pasar, los chicos ahorita, a su clase, a Kids, todos los chicos que están por aquí, aún andan en el baño, pero pueden los chicos ir pasando a Kids Door. Si no me equivoco, ya están por ahí atrás. Allá está Rodrigo. Kids Door, los chicos pueden ir saliendo para su clase. Estamos listos para sumergirnos otra vez en el libro de Génesis. Vamos llegando al final de Bereshit y en esta mañana le he pedido a Ethel que comparta. Ethel ha estado escribiendo un par de artículos, no sé cuántos leen los artículos que aparecen en la web, levanten la mano, muy bien. Y ha habido un par de artículos que yo le he dicho a Ethel, me gustaría que comparten esta mañana, sobre todo los últimos escritos que ella ha hecho. Escritos que llegan al corazón, particularmente porque el libro de Génesis, si ustedes ya se dieron cuenta, habla mucho acerca de personas. De hecho, más que doctrina, lo que hay en el libro de Génesis son familias. ¿Se han dado cuenta? Hay un Noé con sus hijos. Luego aparece Abraham con Sara. Luego aparece una familia, la familia de Isaac y Rebeca. Luego aparece Jacob con sus 4 mujeres. Luego aparece José y los problemas con los hermanos. Imagínense qué librazo. Un librazo que en lugar de darnos doctrina como nosotros solemos aprender, es un libro que nos cuenta las historias familiares de personas que son de carne y hueso como cada uno de nosotros. ¿No les llama la atención ver todos los errores que cada uno de ellos cometieron? ¿No les llama la atención cómo la Biblia no los esconde, sino que los cuenta? Pero aún más, lo más asombroso es cómo también ellos, en lugar de esconderlos, su grandeza radica en que se ponen de pie, los admiten, y al admitirlos son libres de ellos. Y yo creo que si algo necesitamos los discípulos modernos, como he dicho, más que sana doctrina, necesitamos enseñanzas que nos mantengan con salud y con verdadera salud espiritual. Abramos los oídos a la historia de Joseph o a la historia de José. Por cierto, Manuel, gracias por hablarnos también con la historia de José. Cada historia, si le prestamos atención, narra la historia de cada uno de nosotros en alguna etapa de nuestra vida. Y quién sabe que la etapa que leamos hoy de José sea la etapa que cada uno de nosotros estamos ahorita atravesando. Y aunque no celebramos el año como en otras congregaciones lo suelen hacer, el 2020 representa grandes oportunidades. Aprovechémoslas. Y recuerden que adentro de ustedes, Roberto, adentro de ti, está una potencia que se llama Israel. Adentro de ti, Sergio, hay una potencia llamada Israel. Adentro de Cris, una potencia llamada Israel. Que este año ustedes la puedan sacar a luz, al máximo, de modo que las demás personas vean su progreso espiritual. Así que abramos los oídos y vamos a leer. ¿A quién le toca leer hoy la porción? Manuel, por favor. Ven, vamos a Génesis 45, todo el capítulo. Abramos la escritura. Amén. Leemos. Isaías capítulo 45. ¿Qué dije yo? Vero.
Sí. Gracias, gracias. Era para probar si todos están despiertos. Isaías 45, otra vez, macho. Génesis 45, 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, subid de mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí que vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos esto: cargad vuestros animales e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda hacer esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños, vuestras mujeres, y traer a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida y para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún. Y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió
porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José y que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: «Va, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera». Esta es palabra de Dios. Amén. Gracias, Manuel. Gracias por esa energía, por esa potencia con que lee. Que el Señor nos hable en esta mañana a nuestros corazones. La semana pasada hemos venido viendo cómo sucesos, acontecimientos aparecieron en la vida de José sin que éste los invitara, sin que éste decidiera por ellos. Fue vendido, fue odiado, fue tratado como esclavo, pero además fue puesto en la cárcel. Y todos estos sucesos que le pasaron no fue porque él así lo decidiera. Él no decidió, él no llegó: hermano, véndanme porque siento en mi corazón que me tienen que vender. O sea, él no llegó a donde estaba la esposa de Potifar. Envíame a la cárcel, pues. O sea, ¿quién va a querer ir a la cárcel por su propio gusto? ¿Quién en su sano juicio va a decir: si no saben qué, yo en la cárcel voy a crecer, voy a madurar, ahí voy a ser una mejor Ethel, mándenme a la cárcel? O sea, ¿quién? O sea, en nuestro sano juicio huimos de la cárcel. Solo pensar en la cárcel, y quizás en la cárcel de nuestro país, es algo aterrador, es algo... ¿Quién quiere ir ahí? Todos estos sucesos y eventos le pasaron a José sin él decidirlos, sin él esperarlos. Y sin duda alguna, aquí hay muchos de ustedes que han atravesado por circunstancias en la vida, quizás dolorosas, quizás llenas de angustia, quizás de pesar, que ninguno de ustedes decidió por ellas. Alguien quizás los engañó, alguien quizás los despidió, alguien quizás violó. Hubo muerte, hubo tristeza. Y en estos eventos no podemos decidir. Pero hay algo que sí podemos decidir con cada uno de estos eventos, por más doloroso o por más duro que haya sido en nuestras vidas. Y es cómo vamos a actuar, o cómo vamos a reaccionar, o qué vamos a decidir hacer en medio de estos acontecimientos. Vinieron a nosotros por alguna razón. Y podemos pasarnos la vida preguntándonos: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me dijeron esto? ¿Por qué me trataron así? ¿Por qué tuve este accidente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se murió? Pero los porqués nunca nos van a dejar avanzar en la vida. Lo que hagamos con ellos sí nos va a permitir, y nos va a permitir ser libres. Contaba la historia, hay un libro increíble, si lo puede leer, léalo. Se llama La bailarina de Auschwitz, de Edith Eger. Un libro que no me pude despegar, fue increíble y no sabía si llorar, reír o qué, pero es un libro increíble. Y lo maravilloso de este libro son muchísimas cosas, pero una de ellas es que llegó a ser bestseller en inglés, creo que en inglés se llama Your Choice, en el 2017, llegó a ser bestseller. Y por lo general un bestseller es cuando un escritor es famoso y es increíble. Lo increíble de este bestseller es que lo escribió una mujer de 90 o de 89 años. Y fue su primer libro. Y llegó a ser bestseller. O sea, ¿qué hay? Es increíble. Pero esa mujer cuenta, ella es una sobreviviente del Holocausto. Y Edith cuenta cómo a sus 17 años, igual que José, sin ella quererlo, fue llevada a Auschwitz. Y en el primer día de Auschwitz, ella solo recuerda la imagen de su madre y de su hermana. Y ella recuerda las palabras de su madre que le dijeron: no sabemos a dónde vamos, no sabemos qué nos harán,
pero ciertamente ten por seguro que nadie va a poder quitar lo que tú pones en tu mente. Y esto fue lo que le ayudó a David a sobrevivir en el holocausto. Su primer día, ellos no sabían, el papá les decía, no se preocupen, vamos a ir a trabajar, esto va a ser algo duro. Y de hecho dice que estaba en una fila y entonces comenzaban a preguntar, ¿cuántos años tienes? Los de 40 a la izquierda, los que están enfermos a la izquierda, los de 17 a la derecha, los niños a la izquierda. Y cuando llegaron donde ella, su hermana, ella, y le preguntaron, ¿quién es ella? Refiriéndose a la madre. Y ella dice, mi madre, a la izquierda. Y las pasaron a ella a la derecha. Y ella dice, nunca pensé que la respuesta que yo diera ocurriera, que los que estaban a la izquierda era porque no servían y iban a morir. En ese mismo día su madre fue muerta, su padre también. Y ella cuenta en todo el libro cómo ella sobrevive, cómo después de que pasa todo su tiempo ahí, un año pasa ella de sufrimiento, de dolor, de hambruna. Ella cuenta cómo al año y medio quizás, ella ya, después de haber sido libre, ella ya estaba casada y tenía una niña. Y realmente todo, o sea, es increíble cómo esta mujer sobrevivió no solo a Auschwitz, contando ahí las peripecias que ella hizo. Ella conoció a Mengele, fue de hecho él el que decidió que su madre muriera. No sé si han oído de este doctor perverso. Y estando ahí dentro de todo, ella, bueno, también como ya iba a ser el momento de la liberación, todos los campos comenzaron a ser abandonados y sacaban a los prisioneros para que no quedara constancia. Entonces los obligaron, son las caminatas de la muerte, se les obligaron a caminar kilómetros y kilómetros de distancia en la nieve, en frío, y muchos murieron ahí. Y si caían, les disparaban, muchos, eran miles los que murieron en esas caminatas. Ella cuenta que ya en lo último ya, o sea, habían pasado miles de días sin comer, ya no podían, eran huesos, ya no pudieron y simplemente ella, o sea, no puede describir, sino que como que se desvanece. Y solo recuerda haber visto a un soldado del ejército de Estados Unidos diciendo, hay alguien vivo, venimos a liberarlos, hay alguien vivo. Y ella dice, yo estoy viva, pero no podía mover mi mano, no podía hacer nada. Solo veía que el hombre pasaba y que se tapaba porque era una pila de cadáveres encima, y decía, aquí estoy. Y su hermana les habían dado unas latas de atún que no pudieron abrir para comerlas, porque ¿cómo las abrían? Entonces su hermana medio la movió y esto hizo que le resplandeciera el rostro al soldado, y la vieron y la salvaron. O sea, la salvaron cadáveres, las salvaron llenas de piojos, de pulgas, de rubiola. O sea, una enfermedad que no tuvieran era un milagro. O sea, todas las enfermedades que se puede imaginar. Ella no podía hablar, no podía escribir, no se acordaba de las letras, no se acordaba de nada. Y ella dice, yo era una bailarina feliz, ¿qué me pasó? Y al año todo esto ya no estaba. O sea, al año ella ya había recobrado su peso, estaba con alguien más, se había casado, su hermana se había salvado, se reencontraron con otra hermana que la daban por muerta, y todo eso pasó. Y sus heridas físicas sanaron. Igual que José. José pasó todo este sufrimiento y de repente llegó a ser después de Faraón. Sanaron. Pero sus heridas físicas, sus heridas emocionales tardaron mucho más años en sanarse. ¿Cómo sanaron sus heridas emocionales y cómo sanaron sus heridas espirituales quizás? Es bien interesante porque a veces nosotros pensamos que el tiempo es el que va a sanar la herida, que el tiempo va a borrar nuestro dolor o que el tiempo se va a encargar de restablecer lo que somos. Pero el tiempo no borra nada. El tiempo no cura nada. Lo que nosotros hacemos en el tiempo es lo que nos va a curar. Cuenta ella que
después de un par de años ya, quizás los más cercanos, podríamos decir, tenía flashbacks. Estos son como episodios que se le vienen a uno. Quizás la manera más fácil de poderlos explicar es en la literatura. Por ejemplo, con García Márquez. Él comienza 100 años de soledad contando cómo termina el fin. Y uno está en un episodio y de repente y comienza a contar de frente al pelotón de fusilamiento estaba el coronel José Aureliano Buendía, cuando recordó la primera vez que su abuelo lo llevaría al hielo, a ver el hielo. Y de repente comienza la historia. O sea, son episodios que uno está en el presente pero lo remontan al pasado. Y esto sucede muchas veces en personas que han tenido traumas. Ella cuenta que ya en Estados Unidos, de repente estaba en el bus y ella no sabía, como en Europa, que tenía que pagar el ticket al conductor. Entonces vino ella y se sentó y no entendía muy bien el inglés. Solo entendió que solo miraba como que alguien la llamaba y le decía, tenés que pagar. Y como no se movía, o sea, ella solo era como pagar. Ella expresión enojada, hay algo pasa, y dice que toda la mirada del bus, frunz, hacia ella, ¿verdad? Entonces dice, en ese momento, ella no sabía dónde estaba. En ese momento, solo ffe como, estoy en Auschwitz. Y se tiró al suelo, se agarró de la cabeza y comenzó a llorar, porque no sabía lo que le pasaba. Entonces yo decía, wow, ahora entiendo que eran como flashback. Habían cosas de lo que yo había experimentado que me hacían recordar en lo que yo había estado. Pero ella decidió hacer algo que quizás muchos de nosotros hacemos, y es ocultar nuestra pena. Ella decidió, yo no voy a hablar de esto. O sea, nadie puede saber que yo estuve en Auschwitz. Nadie puede saber mi sufrimiento. Nadie puede saber mi pena. Y muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Yo no le voy a decir a nadie que me engañó. Yo no le voy a decir a nadie que me dolió que muriera. Yo no le voy a decir a nadie mi dolor, mi pena, la traición, el accidente, que me violaron. No lo voy a decir. Y preferimos ocultarlo y esconderlo. Pero eso, créanme, no trae sanidad. Eso no cura ni sana a nadie. ¿Cómo empieza el perdón? ¿Cómo empieza la sanidad? ¿Cómo empieza la curación? La curación comienza con el perdón. Y esto es algo increíble y maravilloso. Porque muchas veces nosotros pensamos que perdón significa que las cosas también se van a olvidar, o que el perdón significa, no, es que si yo perdono a esta persona, yo estoy como avalando lo que él hizo, yo estoy avalando lo que ella dice, entonces no lo quiero hacer. Pero el perdón, más que con la otra persona, el perdón tiene que ver con nosotros. El perdón tiene que ver con nuestra liberación. Y es algo increíble, porque ayer me pasó algo bien curioso. Y ya les voy a contar después cómo escuché esto, pero escuché lo que el perdón hace en nuestras vidas. Científicamente se ha descubierto que cuando tú perdonas, accedes a nuevos niveles de conciencia. Fíjese, mejoras tu resistencia física. Literalmente, tú puedes saltar más alto cuando tú perdonas. Puedes aliviar dolores de espalda. Puede mejorar la salud cardíaca. Puede ayudarte a dormir mejor. Puede ayudar a superar la depresión más rápido. Todo eso hace el perdón. Y es increíble, porque entonces, ¿cómo perdono pues? ¿O cómo comienza el perdón? Y eso es lo increíble de todo, porque el perdón comienza con uno mismo. El perdón comienza perdonándonos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros pasamos recriminando acciones que tomamos o dejamos de tomar. ¿Y por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Si no le hubiera dicho esto, tal vez no hubiera pasado. Si no hubiera hecho esto, no me hubieran hecho esto. Y pasamos la vida recriminándonos y no podemos avanzar. Y en lugar de hablar
de nuestros acontecimientos o de exponer lo que nos puede estar pasando, decidimos ocultarlo, decidimos mejor guardarlo. Y lo interesante de esto es que llegamos a tener ese tipo de flashbacks, quizás no tan marcados como lo tuvo Edith, pero los llegamos a experimentar y lo hacemos en automático. Y es a eso a lo que yo le llamo una especie de... Llegamos a tener especie de telarañas mentales. Yo no sé si usted ha visto las telarañas. Podemos tener 2 episodios con las telarañas. No sé si le ha pasado que ha pasado por alguna telaraña y no la ha visto. Es la cosa más asquerosa que uno puede... Bueno, por lo menos para mí, porque uno queda todo pegado y es como... Y uno no la puede ni ver. Uno trata de quitárselo, solo la siente y es como en algún lugar quedó. Pero eso somos nosotros porque somos más fuertes que la telaraña. Pero ¿qué tal los insectos? Los insectos literalmente, ¿no vieron la telaraña? Aquí se hacía una bien bonita, una bien grande aquí, y con mis hijos le gustaba venirla a ver con Mercy. Y lo que uno veía en medio de la telaraña era pux, 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 un montón de insectos. ¿No vieron la telaraña y están ahí? Muchas veces nosotros formamos esas telarañas y es algo así. Esto, imagínense que es una telaraña. Sí, venga, Amelia. Ayúdeme a detener esta punta. Fuerte, quiero que la tengan fuerte. Las telarañas mentales, súbale un poquitito. Las telarañas mentales son algo así. Las telarañas mentales es como ir caminando y no ver esto. Y deténganla fuerte. Es como... quiero pasar, no puedo. Gracias. Eso es una telaraña mental. ¿Qué es una telaraña mental? Es lo que nos paraliza para seguir adelante. Las telarañas mentales es lo que no nos dejan avanzar. ¿Y qué nombre les podemos poner a esas telarañas? Ira, rencor, tristeza, depresión, odio, agonía. Muchas veces ni siquiera las logramos identificar en nuestra vida, pero están ahí. Y cada vez que nosotros las tenemos, puede ser que no las identifiquemos, pero nuestro cuerpo sí. Y nuestro cuerpo literalmente se paraliza. Es increíble cómo el perdón libera todo esto. Hay 4 estados alertas que nuestro cerebro puede tener. Y este es el estado alfa, el beta, el delta y el teta. Por lo general, nosotros vivimos en el estado beta, en el estado alerta. Siempre estamos, ¿qué va a pasar? A reaccionar. Andamos así y sobre todo en el día a día, en el tráfico. O sea, andamos en un estado de supervivencia, en un estado de congestión mental, entrañados, que ni siquiera muchas veces logramos ver cómo cuando menos sentimos, grité, ni supimos cuando nos enojamos y ni supimos cuando nos fuimos, ni de repente, a ver lo que hice, porque ya estamos en automático. ¿Cómo pasamos del nivel de conciencia beta al alfa? El nivel de conciencia alfa es donde está la creatividad, la paz, donde hay armonía, donde tenemos esa capacidad de decisión, de poder actuar sin reaccionar. ¿Cómo lo pasamos? Dicen las personas, y hoy muchos científicos dicen, por medio de la meditación. ¿Y qué es la meditación? Esos momentos de oración, esos momentos donde logramos encontrar la paz. Y comenzaron todos estos científicos a hacer evaluaciones en el cerebro y comienzan a ponerle un montón de cositas, circuitos a las personas que iban a evaluar. Y se encontró un científico con que, y los que mejor pasan a este nivel, según los estudios, son los monjes. O sea, los monjes tienen un estado de paz interior, porque pues sí viven meditando, ¿verdad? Entonces de repente una chica logró entrar a este estado muy rápido y le preguntaron, ¿cómo hiciste eso?
¿Qué hiciste para pasar de ese estado al otro? Comencé a perdonar a mi exmarido. Le digo, ¿cómo? Y ahí, comenzaron los estudios para darse cuenta lo que hace el perdón. Y es lo que les mencioné hace un ratito. Por eso el perdón no es simplemente un acto de, te perdono. No, es que el perdón es mágico. El perdón yo lo clasifico como esa llave que te va a abrir las puertas a tu éxito y a tu futuro. Y es precisamente lo que vemos aquí en la Biblia. Es increíble porque vemos a un José perdonando. Pero ¿cómo perdonas que te hayan vendido? ¿Cómo perdonas el odio? ¿Cómo perdonas que te hayan menospreciado? ¿Cómo lo perdonas? Y es increíble porque a medida que, gracias Amelia, a medida que como pastores hemos estado en muchos casos de infidelidad matrimonial. Hemos tenido muchos matrimonios y hemos podido ser testigos de dos respuestas. Unos que después de los años fueron muy felices y otros que siguen en la misma o en peor desgracia que cuando vinieron con nosotros. Y uno se pregunta, ¿y qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó con esta pareja que logró sobresalir o lograron afrontar una infidelidad? Y quizás dentro de ese grupo que lo lograron, lo puedo dividir en dos grupos también. Un grupo que se perdonaron y ese episodio simplemente, al igual que en la vida de Edith, en la vida de José, ese episodio sirvió solo como una grada o como un trampolín para tener un matrimonio más exitoso. En otros decidieron, no podemos perdonarnos, pero tampoco vamos a vivir un infierno juntos. Nos separamos y fueron felices, cada quien por su lado. Y otros que, también en el segundo grupo, no salieron adelante. Y pasó exactamente lo mismo. Dos grupos decidieron seguir juntos, otros se separaron. Pero a diferencia de este grupo, estos no salieron adelante. ¿Y por qué no salieron adelante? Porque decidieron, vamos a seguir juntos. Pero cada día, independientemente si haya sido del hombre o de la mujer, cada día, tú me hiciste esto, ¿te acordás de esto? Tú me lo hiciste. No hubo perdón. Y el otro grupo, que a pesar que también decidieron, no podemos seguir juntos, se separaron, pero siguieron viviendo un infierno separados. ¿Por qué? Porque tampoco se perdonaron. Entonces, ¿qué tuvieron estos? ¿Por qué se perdonaron? Y ahora son matrimonios increíblemente felices. Son matrimonios que salieron adelante y son matrimonios que uno dice, yo quisiera ser como ese matrimonio, si supieran por lo que vivieron. Y es lo mismo que le pasó a José, es lo mismo que le pasó a tu infancia. Estados Unidos, cualquiera, yo quiero ser como ella. ¿Te hubiese gustado pasar por Auschwitz? Uno ve a José, después de Faraón el poder, yo quisiera ser como él. ¿Te gustaría ser vendido como esclavo? Uno lo ve ya arriba, pero no ve lo que pasaron. Quizás nosotros haya estado en una situación, quizás sí. Quizás ninguno de nosotros haya estado en un campo de concentración físico. Pero quizá podemos experimentar el dolor, el sufrimiento, la agonía, la tristeza, el odio hacia tus detractores que ellos mismos experimentaron. Porque ¿saben algo? El dolor y el sufrimiento no lo podemos catalogar. Es decir, no podemos decir que Edith, que estuvo en Auschwitz, sufrió más que aquella niña que está traumada porque se quedó sin padres. O que la niña que se quedó sin padres sufrió más que aquel que está deprimido porque lo despidieron. El sufrimiento es sufrimiento. Y lo que tú experimentas es tu sufrimiento, es tu dolor. ¿Cómo salgo de ello entonces? Perdonándonos a nosotros mismos. Fíjense lo que pasa con José en el justo. Es que cada caso que él da, uno lee y uno dice, sí, él perdonó. Pero ¿qué pasó antes de que él perdonó? ¿Se recuerdan cuando él ve a sus hermanos?
¿qué hace? Llora, pero y después de que llora, ¿qué hace con sus hermanos? Eso es cuando Él los perdona, pero la primera vez que los ve, ¿qué hace? Les pone una trampa. Y los trata bien, los trata con honor. Ustedes son unos espías. Y los hace, imagínense de qué tal manera los habrá tratado, que cuenta el capítulo 44, que ellos comienzan a reprocharse. Esto nos pasó por haber maldito a José. O sea, imagínense aquel episodio, José en aquel momento, quizás en sus manos, tuvo lo que nosotros también tenemos. O podemos odiar o podemos amar. Y pensamos que la venganza es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Pero la venganza es simplemente un ciclo que no nos deja avanzar. La venganza es algo que nos paraliza. La venganza no va a quitar tu pena. La venganza no va a desaparecer lo que te sucedió. La venganza no va a hacer que el violador ya no esté. La venganza simplemente es un ciclo que nos atrapa y no nos deja salir. Quizá, lo voy a poner así, quizá José cuando lo vio, obviamente, se acordó de todo. Como un flashback, volver a sentir el frío del pozo, volver a sentir la soledad, la oscuridad y estar ahí solo. Esto fueron por su culpa. Yo perdí, cuando Él los perdona, ya tiene 39 años. Y él fue vendido a los 17 años. Es decir, ¿cuántos años habían pasado? Los que son buenos para la mata. 32 o 22. Habían pasado 22 años. Y él cuando lo ve, él llora. ¿Que acaso 22 años no bastaron para que se le olvidara los alacranes que tuvo, que lo llevaron en camello, que quizás lo esposaron, que le quitaron la ropa? No se le olvidó. Pues aparentemente no. Y es precisamente lo que nosotros debemos de entender. El esconder tu pena no la va a aliviar. El esconder tu dolor no se va a sanar. ¿Qué lo va a sanar? Reconocer primero lo que tú sientes, tus sentimientos, admitirlos. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué está pasando? Reconocer primero lo que pasó. A José lo vendieron, él lo admitió, me vendieron. Por más doloroso que haya sido, me engañaron. Me violaron, se murió fulanito, mi hijo, se murió. Y reconocer lo que nos pasó es el primer paso para el perdón y por ende para aliviarnos, para poder ser libres. Cuando nosotros callamos, detenemos eso. Quizás esto yo lo pude experimentar en esos pasos. Hoy también yo le puedo dar nombre, le puedo dar forma. Antes simplemente pasaron y no lo sabía. Con ese accidente que yo les he contado que he tenido. Un accidente que tuve a los 12 años. Y realmente, fue algo traumante porque yo iba en medio de un pickup y el motorista murió. No murió en mis piernas, pero su cabeza sangrando, y yo les puedo describir exactamente todo. Yo la tenía acá y su sangre salía de los ojos, de la nariz, de todos los orificios de la boca que usted se puede imaginar. Aquel hombre echaba sangre y yo la tuve aquí. Y por años, quizá, las heridas sanaron en 6 meses, quizá ya no había nada, sí hay cicatrices. De hecho, semanas después me seguían brotando vidrios. Me salían vidrios de acá, de las manos, por el vidrio que se había quebrado. Por el parabrisas, perdón. Mi rodilla es la que es más visible. Y yo les comento que la gente me decían y me miraban en la rodilla, ¡ay, la cicatriz que le va a quedar! Y en mi mente era, pero sobreviví, eso no me importa. Es más, eso está ahí, me recuerda lo que pasó. Pero el punto es esto, y es que, y yo se los cuento esto a mis hijos, y es, ¿por qué me pasó eso? Yo no tenía que haber estado en San Miguel, yo no tenía que haber estado en ese pickup, yo tenía que haber estado en el colegio haciendo mis exámenes.
¿Pero por qué yo estaba ahí? Porque yo decidí decirle, mamá, me voy. Y me voy a mi prima y me voy para San Miguel. ¡Hija! Solo era para probarla porque todavía estaba aquí en San Salvador, pero me fui. Y me fui una semana. O sea, me fui sin permiso. Entonces, es como, obviamente, cuando uno tiene las heridas, ¿y por qué me fui? ¿Y por qué no le hice caso a mi mamá? ¿Y por qué? Y uno comienza a recriminarse de las acciones que tuvo. Ey, Ethel, pero tú no decidiste que el hombre se muriera, sí, pero yo decidí estar en ese lugar. Entonces, el perdón comienza con perdonarse a uno mismo. Y años después, o sea, es que literalmente, es que yo les puedo describir el olor a sangre, y no solo la sangre fresca, la sangre seca que después quedó en mi ropa. Les puedo describir cada momento. Y quizás yo tuve 2 flashbacks sin saberlos. El primero de ellos fue, mi hermano estaba empezando a manejar y se robaba el carro. Y entonces nos invitó con mi prima a ir en el carro. Y yo iba atrás. Y me acuerdo y él comenzó a acelerar. O sea, yo en ese momento yo no les puedo decir qué pasó. Simplemente yo me acosté atrás y fue como, no. O sea, porque era como en mi mente yo volví a vivir el accidente. Y la segunda ocasión que me pasó fue como unos 7 u 8 años después. Y veníamos, por cierto, del grupo de jóvenes, y no me acuerdo si iba con Kenneth o con alguien más, pero me iban a pasar dejando en la casa, y justo cuando me iban a doblar, había un accidente terrible. Creo que fue donde murió uno de los de la Británica, que había sido su graduación. Y yo me acuerdo que nos paramos, nos bajamos, pero en ese momento, o sea, la sensación que yo tuve fue exactamente la misma de estar en la calle de San Vicente viendo a todos, la gente que nos rodea, es una fila que se hace y nadie le ayuda a uno. O sea, todos están así, y uno está como que fuera un animalito en medio donde todos me están viendo. Y cuando yo estuve ahí, en ese accidente yo estoy aquí de espectador y no puedo hacer absolutamente nada. Y me acuerdo que fui a la casa, me fui donde mi mamá, y era de noche, es como, mamá, esto está pasando, y yo llegué temblando, porque en mi mente pasó esto mismo. ¿Por qué les cuento esto? Porque eso se puede llamar, se puede nombrar cuando ha pasado algo físico. Pero muchas veces nosotros tenemos traumas que no hemos logrado solventar, y los queremos solventar por medio de la comida, por medio del alcohol o por medio de emociones compulsivas. Pero no vamos a poder lograr hacer nada hasta que nosotros lleguemos al meollo o a la raíz de lo que nos está sucediendo. Muchas personas, y estamos en un buen momento donde los propósitos de año nuevo comienzan, y quizás uno de los primeros es bajar de peso. Y la gente, el conflicto es, y muchos de ustedes se ríen porque es como, este es mi 39 año que llevo poniéndolo, o este es mi, qué sé yo. Y quizás la pregunta, bueno, pueden haber muchas preguntas, ¿por qué lo quieres hacer y todo? Pero quizás la pregunta es, ¿por qué no logro bajar de peso? Y cuando me refiero a bajar de peso, no significa que usted va a ser 90, 60, 90, o en los hombres no sé si hay alguna medida estándar, pero no significa que usted va a llegar a ser figurita, no. Con su cuerpo usted quiere bajar de peso y ser sano. Pero la pregunta es, ¿por qué no bajo? Y puede ser que quizás por medio de la comida usted esté tratando de apaciguar el dolor que hay en su alma. El dolor o el trauma que solo usted puede identificar porque nunca lo ha hablado, porque nunca lo ha mencionado, porque nunca quizá se ha atrevido incluso a volver a repasar qué fue lo que pasó. Quizás por medio del alcohol, las personas tratan de apaciguar ese sentimiento, pero no se va a lograr. Al contrario, las cosas se siguen empeorando. Hay personas que tienen comportamientos compulsivos de ira, por ejemplo, y uno dice, ¿y qué le pasó?
Y es que quizás en el fondo es una persona que ha sufrido muchísimo en su juventud o en su niñez. Y en ese sufrimiento la manera que encontró para resguardarse es por medio de la ira. Y no va a lograr apaciguarla a menos que llegue a la raíz de lo que le está causando eso. El perdón es una de las claves para poder ser libres. El perdón primero a nosotros mismos. El perdón de decir, ¿y por qué me fui a San Miguel? No sé por qué me fui, pero me fui y estoy viva. ¿Para qué quedé viva? Con un propósito. No vamos a resolver nada cuando no nos perdonamos. De hecho, todavía ayer, es que es algo que hacemos continuamente, recriminarnos los actos que hacemos. Todavía ayer estaba limpiando la cocina y mi cocina tenía una mancha que no se le podía quitar y yo decía, ¿y qué le pasó? No se la puedo quitar. Entonces me metí a YouTube para ver cómo quitarle esta mancha a la cocina. Y el maravilloso YouTube le da a uno todo. Y entonces mientras lo estaba viendo, el video se acabó y siguió corriendo. Pero no terminó, sino que se puso un anuncio. Y entonces lo comencé a escuchar y el anuncio era acerca del perdón. Y comenzaron a dar todos estos datos científicos que yo le estoy diciendo. Yo estaba maravillada y es como, wow, qué increíble. Pero yo seguía limpiando la cocina porque pues estaba toda llena de líquido. Yo decía, qué increíble. Y en el momento que me viene a aparecer, o sea, esto es de Dios, vea, esto es para que yo lo diga, no, hombre, qué maravilloso. Y se acabó el anuncio. Entonces yo dije, ya lo voy a revisar bien. Y se acabó el anuncio y desapareció. Y yo, no puede ser. No puede ser que, no sé, la fuente de donde salieron estos datos, no sé, el libro que mencionaron, cómo se llama, bueno, el libro lo logré anotar, y era como que no puede ser. Y comencé a darle para atrás al video, a darle para adelante, y me comenzaron a salir miles de anuncios, y ninguno era el que me había salido. Y yo, no puede ser, y comenzó la culpa. Y que si hubiera dejado de hacer lo que estuviera haciendo. ¿Y por qué en ese momentito no le puse pausa? Porque se ha fijado que en el anuncio dice ir y lo manda al lugar. ¿Por qué no en ese momentito dejé y lo puse y me fui a verlo? Y comencé. Y todavía ahora en la mañana. Y si lo encuentro. Ethel, pasó. ¿No lo viste? Lo que tenías que agarrar, ya lo agarraste. Lo demás es agua pasada. Déjalo. Amate por lo que sos. Ya preparaste. Ya lo dijiste. Pero es que no lo voy a decir exactamente como yo quisiera. Pero lo vas a decir. ¿Cuántas veces pasamos recriminándonos? Es que si no lo hubiera dicho. Es que si hubiera hablado. Es que sí. Pero eso ya pasó. El perdón nuevamente no significa que te va a liberar, que te va a hacer olvidar las cosas. El perdón lo que hace es liberarte de la culpa. El perdón es aceptar que el pasado que tuviste no lo puedes cambiar, ni siquiera por un minuto. No podemos cambiarlo. Lo que ya dije, ya lo dije. No lo podemos cambiar. Y fíjense lo que le pasa a José, para que usted pueda entender un poco de lo que estamos hablando. En el capítulo 45, José dice, ya no podía más, ya no podía contenerse. ¿Y qué hace? Hace que todos salgan. Y mire lo que dice el verso 2. Entonces se puso a llorar a gritos. Fueron tan grandes sus gritos que lo escuchó todos los egipcios que estaban ahí, hasta la casa de Faraón. Para mí, José ya había perdonado. Pero este momento fue su momento clímax. O sea, en este momento fue su momento que quizás selló, pero quizás fue el momento donde nuevamente todo se le vino a la mente, todo le revolvió. Pero él en ese momento, él ¿lo perdono o no lo perdono? Él en ese momento, imagínense, qué gritos daba para que todos lo escucharan. Con Kenneth bromeamos porque
Él es un poco escandaloso. Ya sea cuando ríe o cuando llora. Y yo no puedo llorar en silencio. No puedo gritar suave. Y es bien curioso porque él se ríe como es que yo estoy sacando aquí todo. Y yo solo me puedo imaginar esos gritos, ¿verdad? De alguien que llora y es como, está bien. No, solo estoy aquí pasándola, ¿verdad? Pero José en ese momento sacó todo lo que tenía. Y saben que el perdón comienza, obviamente, perdonándose a uno mismo. Pero ¿cómo comienzo a perdonarme? Cuando me comienzo a responsabilizar de mis actos. José no comenzó, tu culpa fue, vos fuiste el que vos me echaste, vos dijiste, vos hiciste. No, él no comenzó a recriminar. De hecho, el pasaje es que me encanta, porque 3 veces, y después más adelante lo vuelve a decir, 3 veces él dice, miren, ninguno de ustedes me mandó acá, fue Dios. Así lo que hizo Dios, estoy aquí para salvarlos a ustedes. José se responsabilizó él, no responsabilizó a otros por su culpa. Edith Egbert dice que pasó años y años inculpándose porque había dicho que ella era su madre. Quizás si hubiera dicho que era su hermana, quizás lo hubiera salvado. Pero ella aprendió a vivir, ¿y qué si no? O sea, no podemos nosotros decidir por alguien más. No podemos tomar la decisión de alguien más. No podemos pensar, es que si hubiera hecho lo otro hubiera sido diferente. Y es más, cuando asumimos la responsabilidad, cuando asumimos perdonarnos, esto no significa que quedamos exentos del sufrimiento. Puede ser que aún lleguemos a sufrir aún más. Pero la cosa es que vamos a ser libres. ¿Y sabe lo que pasa cuando somos libres? Llegamos a ese estado alfa, donde llegamos a la capacidad de crear, de amar, de ser felices. Yo sé que aquí todos queremos ser felices, pero saben, nunca lo vamos a lograr en medio de las telarañas mentales. Nunca. Quizás es momento de empezar a llamarlas por su nombre, y solo usted lo puede hacer. José quizás en sus manos tuvo la venganza y quizás la saboreó un poquito cuando metió a sus hermanos a prisión. Quizás la saboreó un poquito cuando les hizo recrear todo el acontecimiento y los mandó de nuevo a su padre sin un hermano. Pero al final él decidió perdonar. Y su perdón no solo llegó a esta era, llegó después muchísimo más. Y fíjense, pero el otro que me impresiona, y quizás aquí es donde podemos ver detallado un poco más el perdón, es en Judá. Este Judá es el mismo que decidió acostarse con la prostituta. Se arrepintió. Este Judá, según los sabios de Israel, fue el que tramó el plan de vender a José. Pero este Judá, como decía Kenneth al inicio también, no se quedó con lo hice, porque lo hice. Este Judá se transformó. Y fíjense, y lo más difícil de su transformación, lo más duro, comenzó con su admisión, con su arrepentimiento. Lo mismo que hizo con Tamar, lo hizo acá. Cuando José decide que se iba a quedar Benjamín prisionero, los hermanos pudieron llegar donde su papá y decirle, mira Jacob, lo agarraron de prisionero. ¿Y qué vamos a hacer pues? La regamos, pero traemos la comidita. Pero fíjense lo que hace Judá. En el pasado fue él el que tramó el plan. En el pasado fue él el que tramó que le llevaran a su padre las vestiduras de José manchadas de sangre y le dijeron, mira de quién es esto. En el pasado fue él. Pero ¿qué hizo en el presente? En el capítulo 44, verso 18,
Esto es de la porción de la semana pasada, pero es para poder entenderlo. Dice, entonces Judá se acercó a él y le dijo, ay, Señor mío, permite que hable tu siervo una palabra a oídos de mi Señor. No se encienda tu ira contra tu siervo. Y comienza a pedir, a clamar por él. Pero fíjense lo que dice en el 20. Nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un muchacho pequeño que le nació en su vejez. Un hermano suyo murió. O sea, aquí Judá está admitiendo lo que pasó. Aquí Judá está recreando, pero está reconociendo lo que había sucedido. Y no fue solo una admisión individual, fue una admisión colectiva. O sea, que todos llegaron a admitir esto, porque anteriormente se habían estado peleando, ¿se acuerda? Y dice, solo él ha quedado de su madre y su padre lo ama. Fíjese qué interesante. ¿Se recuerdan ustedes la causa de por qué los hermanos vendieron a José? Por celos, por envidia. Kenneth habló de eso. Y como decía, la envidia es más perra que el hambre, peor que el hambre. Y fíjate, o sea, la envidia no puede venderlos. Pero mire, aquí Judá está admitiendo, ya no le importa que su padre amara más a José. Ya no le importa que incluso amara más a Benjamín. Ya no le importa que incluso su padre amara más a Raquel que a su misma madre. Ya no y él lo está diciendo. Ya eso ya no era un problema. Y lo menciona acá. Y el 27 lo dice, y nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo deja, morirá. Pero miren lo que pasa ahora en el verso 30, y él continúa hablando. Y en el verso y en todo este episodio él comienza a contar de cómo lo que su padre le había dicho, ¿verdad? Y el dolor de la pérdida de José. Y mire lo que le dice Judá en el 30. Ahora pues, cuando llegue yo a tu siervo, mi padre, si el joven no está conmigo, porque se acuerdan que Judá fue el que salió responsable. O sea, en el pasado, él se las ingenió para que uno de sus hermanos fuera desaparecido. En el presente, él no iba a repetir la historia. En el presente, él iba a salir, por así decirlo, fiador de su hermano Benjamín ante su padre. Y entonces en el 30 él dice, si él no va conmigo, como su vida está tan ligada a la de él, sucederá que cuando vea que no está con nosotros el muchacho, morirá. O sea, Judá está reconociendo, aquí él yo ya entendí la envidia, ya entendí los celos, ya entendí a dónde me llevó eso y voy a optar no hacer eso. Él decidió, ya no me importa que mi padre ame más a José o ame más a Benjamín. Yo voy a velar por ellos. Fíjese. Y en este episodio él dice, bueno, literalmente dice, si el muchacho no llega, mi padre va a morir porque su alma está ligada al alma de él. O sea, es una manera, imagínense cuánto amaba a Jacob, ¿verdad? A su hijo. Y Judá lo está reconociendo. Y Judá es por eso el que se presenta como el cabecilla del arrepentimiento, el cabecilla del perdón también, al igual que José. Ya lo vamos a ver más adelante por qué. Pero él admitió algo. Él ya comenzó a admitir lo que le molestaba a él. Él vendió a José. Él ya no buscó excusas también. Ya con sus hermanos, sí, no, hombre, lo hicimos. Y esto nos está pasando por lo que hicimos. Ya no buscaron excusas. Ya no busquemos excusas. Comenzamos una nueva década, 2020. Y la podemos seguir viviendo igual que la pasada, que la antepasada, que la pasada. O usted hoy puede decidir hacer un cambio. Los cantos que cantamos ahora tenían que ver tanto con eso. Yo voy a decidir cambiaré mi tristeza. No espere a que el otro tome una decisión para cambiar su tristeza. Es que si el otro me pide perdón, entonces voy a ser feliz. ¿Y si nunca le pide perdón?
Y lo otro, le voy a decir algo, si usted no ha perdonado antes, aunque el otro le pida perdón, usted va a seguir siendo infeliz y va a seguir buscando cosas para seguir siendo infeliz, porque su mente está viviendo en automático y automáticamente comienza a recrear como flashback los episodios. ¿Cuántas personas se han perdido de amar a amistades porque esta amistad le recuerda a otra amistad que los traicionó? Y tú, no, ya mejor no hablemos. ¿Cuántas personas se pierden esa bendición de poder amar a otros con sus imperfecciones? Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Todos la regamos. Pero ¿cuántos nos perdemos esa bendición de amar a otros en sus imperfecciones? Simplemente por el pasado. Hoy nosotros podemos decidir no solo perdonarnos, perdonar a otros y dejar de buscar excusas. Dejar de buscar aquel. Hágase la siguiente pregunta: ¿cuándo usted va a decidir ser feliz? ¿Cuándo usted va a dejar de hacer el hábito que tanto a usted mismo le atormenta, el mal hábito? ¿Cuándo usted va a decidir ser libre? ¿Cuándo? No, es que cuando Dios me sana, entonces voy a ser feliz. ¿Y si no la sana? ¿Y si no lo sana? Hoy podemos ser felices. Y si al salir de aquí me aplasta un carro, ahorita decida ser feliz. Mañana ya va a ser muy tarde. Cuando nosotros disfrutamos de cada instante, eso nos produce felicidad. Miren, pero a veces, ¿saben? Hemos tenido casos también de personas que han vivido algún suicidio en su familia. ¿Y saben qué es lo que se viven martirizando y se viven culpando? Es que ese día yo no le di el abrazo. Ese día salí rápido de la casa. Es que ese día esa persona me buscó. Es que ese día mi hijo me habló para pedirme ayuda y le dije estoy ocupado. Y se viven martirizando por eso. Mire, tenemos tantas bendiciones. Si tiene esposo, si tiene esposa, si tiene hijos o si tiene una madre, aproveche, dele un abrazo. Y dele un abrazo no de pasada, dele un abrazo como que fuera el último que le va a dar. Se despide de su esposo con un beso, déselo como que va a ser la última vez que lo va a ver. Uno nunca sabe. Y eso al final es lo que nos termina dando la libertad. Cuando nosotros logramos percibir, identificar esos sentimientos que nos perturban, los logramos aceptar, logramos entonces comenzar a cambiar. Porque solo cuando aceptamos nuestra oscuridad, solo cuando aceptamos la herida, permitimos sanarla. Solo cuando está, antes no. El perdón es tan maravilloso porque, como dice un rabino, Jonathan Sacks, dice, el perdón quiebra la irreversibilidad del pasado. Cuando curamos, no significa que la herida va a desaparecer. De hecho, por eso las heridas físicas me parecen algo tan increíble, porque, bueno, en el 92 tuve este accidente. ¿Cuántos años han pasado? Estamos en 2020. 27 años. Y tengo la cicatriz. Ya no duele. Ya no duele. Pero ahí está. José ha pasado, ¿cuánto dijimos? 22 años. Y lloró como quizás fuera la primera vez. La herida va a estar ahí, pero va a cicatrizar. Pero somos nosotros los que podemos dar el primer paso para que eso cicatrice. Me encanta lo que pasó con Judá, porque podemos hablar de su grandeza del perdón. ¿Sabe dónde lo podemos ver? En 1 Samuel 18. Y con esto termino.
¿Se recuerda lo que leímos? Que Judá le dijo a José: si no llego con el muchacho, mi padre muere, porque su alma está ligada a la de él. Hay otra expresión en la Biblia que nos recuerda esa expresión, está exactamente igual. Y esto está en Primera de Samuel, capítulo 18. Y dice, y es el episodio de David con Jonatán. Y dice, un verso antes, que es el 17:58. Saúl le preguntó: joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén. Aconteció que cuando David terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán se quedó ligada a la de David, y Jonatán le amó como a sí mismo. ¿Qué tiene que ver Jonatán con David? ¿Y qué tiene que ver esto con Judá y con José? ¿Quién era Saúl? El rey de Israel. ¿De qué tribu venía Saúl? ¿De dónde? De Benjamín. Si Saúl era el rey, Jonatán su hijo, ¿quién sucedería el trono? Jonatán. Cuando David, ¿de dónde venía David? ¿De qué tribu? De Judá. Cuando David mata al Goliat, cuenta la escritura que Saúl agarra a David y ya no lo deja ir a su casa, sino que lo deja, después le agarra envidia y todo, pero en este momento lo comienza a, ya no lo deja ir, o sea, que se quede, va a estar aquí, que se quede conmigo. En un sentido es como Saúl prefiere a David que a Jonatán. Y las rencillas de años anteriores pudieron haberse repetido. Pero ¿qué fue lo que pasó con Jonatán? Jonatán nunca vio a David como un rival. Nunca lo vio como un usurpador. Después Saúl sí. Pero Jonatán se ligó su alma a la de él. Y fíjense lo que dice. Aquel día, en el verso 2, Saúl le retuvo y no le dejó volver a la casa de su padre, a David. El 3. Entonces Jonatán hizo un pacto con David porque le amaba como a sí mismo. Y mire lo que hizo. Y Jonatán se quitó la túnica que llevaba y se la dio a David, junto con otras prendas suyas, inclusive su espada, su arco y su cinturón. El arrepentimiento y el perdón que Judá tuvo lo podemos ver incluso miles, bueno, no sé cuántos, cientos de años después, cuando Jonatán, de la tribu de Benjamín, le pone la vestidura a Judá. Ya no en un acto de arrancársela, ya un acto. ¿A quién había salvado a Judá? ¿Se recuerdan por quién había puesto su vida cuando estaba frente a José? Por Benjamín. Por Benjamín. Aquí es uno de la tribu de Benjamín. Aquí es Benjamín. Hey, gracias por lo que hiciste. Gracias, te devuelvo la vestidura. Y se la pone. Nosotros nunca vamos a lograr entender el alcance que nuestros actos de perdón, que lleva el arrepentimiento ahí metido, pueden llegar. Nunca lo vamos a alcanzar a ver. Quizás va a pasar con nuestros hijos, tataranietos, pero vendrán. El perdón es posible. El perdón es mágico. El perdón es lo que nos libera. 22 años después, bueno, después pasó muchísimo tiempo más, porque todavía cuando muere, más adelante, cuando muere Jacob, sus hermanos todavía llegan donde él y con miedo. Hey, tu padre dijo que nos amaras. Y José comienza a llorar otra vez y le dice, si yo lo he perdonado. Este es el primer acto de perdón que se registra en la historia de la Biblia. Está ahí. No hay un perdón con consecuencia. No es, sí te perdono, pero ellos son mis esclavos. Sí, te perdono, pero hoy tenés que hacer esto. Lo perdono. Quedan libres de toda culpa. ¿Por qué? Porque Dios es el que me trajo acá. Tu vida puede cambiar hoy.
Y esa es la decisión más grande que cada uno de nosotros tiene en sus manos. Edith Eger dice, como a sus 90 años, la invitaron, bueno, no, quizás antes, la invitaron a ir a dar una conferencia en la ciudad donde a ella la habían encontrado de superviviente. Y ella dijo, no voy, no puedo ir. Su hija, que también se convirtió en psicólogo, le dijo, mami, está bien, no vayas, porque yo tuve a unos sobrevivientes, decidieron ir a Auschwitz y cuando regresaron, ambos murieron. O sea, el trauma, el impacto fue demasiado. Entonces, mami, no vayas, no tienes que ir. Y entonces ella dijo, sí, no voy, no puedo ir. Y entonces, cuando le comentó a su esposo, le dijo, no vas a ir, no voy a ir. Pero es que si tú no vas, Hitler habrá ganado, le dijo. ¡Juela! Dice que sintió, no puede ser. Y ella decidió ir. Y al igual que otros supervivientes, ellos dicen, ¿quién iba a decir que 30, 50, 60 años, 70 años después, un judío iba a estar aquí celebrando? Unos Hanukkah, otros cantando, otros, ella en el caso de ella dando una conferencia. Dice, Hitler no ganó. Pero no ganó porque perdió la guerra física. No ganó porque yo decidí perdonarlo. En ese momento, dice, yo perdoné. En ese momento yo asumí que él no era culpable de lo que me había hecho. En ese momento pude perdonar a Mengele, el que había mandado a mi madre a la fila de la muerte. En ese momento perdoné al que me había hecho bailar en Auschwitz. Lo perdoné y no ganaron. ¿Quién quieres que gane en tu vida? El dolor siguió y ella dice, los recuerdos siguen, están ahí. Tengo parte de mi historia que nunca la voy a recobrar. Puede ser el caso de tu vida, puede ser que nunca logres recobrar esos años. Pero puedes comenzar a vivir unos de alegría y de libertad. Y esa es la mayor decisión que hoy, no tienes que esperar a mañana, hoy podemos tomar. Quiero orar. Bendito Dios, yo te quiero dar muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra está ahí y aunque fue escrita por más de miles de años, podemos vibrar con ella. Nuestra alma, nuestro corazón puede, quizás en algunos casos, experimentar el mismo sufrimiento, dolor de algunos que sufrieron en esta historia. Pero tu palabra está allí también como dándonos esas pinceladas, como marcándonos la ruta por donde poder ir. Y en esta historia nos marcas claramente la ruta del perdón. No podemos comenzar a perdonar a otros si en primer lugar no nos perdonamos a nosotros. No podemos amar las imperfecciones de otra persona si no amamos las nuestras. Tenemos que aprender a admitir nuestros sentimientos, nuestras acciones, lo que hemos hecho. No importa lo que haya sido, no importa lo que hayamos hecho, debemos de comenzar a admitirlas, admitir nuestra responsabilidad y decidir perdonarnos a nosotros mismos. Quizás en este momento me gustaría que quizás no pueden venir a su imagen como fotos, como flashbacks. Pero en este momento me gustaría que usted dijera su nombre. Y dijera, yo Ethel. Y usted dijera su nombre. Me perdono. Me amo. Y no importa las circunstancias, no importa lo que pasó. No importa, perdónate. Perdónate por quizás haber sido víctima. Perdónate por quizás haber amado más de lo que debiste. Perdónate. Perdona tus imperfecciones. Perdona que has sufrido. Perdona las acciones que has tomado y que te han traído unas terribles consecuencias.
Pero lo cierto es que si tú estás ahora acá escuchando, es porque hay una razón. Y el por qué sucedió lo que sucedió, por qué hiciste lo que hiciste, no tiene tanto peso como el saber para qué. Hay una razón y hay un propósito para eso. Y al igual que en la vida de José, quizás en el momento no lo podemos entender. Es más, puede ser que en nuestra vida no podamos entender por lo que hayamos pasado. Pero José decidió perdonar. Y reconoció que no habían sido sus hermanos los que lo habían llevado ahí, sino que había sido Dios. No fueron tus amigos los que te traicionaron. No fue tu esposa la que te engañó, o tu esposo el que te engañó. No fue el agresor el que te violó. Así como en el caso de José. Esos episodios o esos acontecimientos fueron enviados para alguna razón. En el caso de José, para ser un protector. Hay acontecimientos en nuestra vida que no las podemos nosotros controlar. No controlamos nada. Lo único que podemos controlar quizás es la manera como reaccionamos a ellos. No podemos controlar todo el sufrimiento que ha venido en nuestra vida. No podemos controlar la muerte. No podemos controlar la tragedia. Pero sí podemos decidir cómo vamos a enfrentarla, cómo vamos a actuar en ella. Cómo vas a actuar con tu pareja. Cómo vas a actuar con tus padres. Quizás no fueron los padres que hubieras querido o los que te merecías, pero son los padres que al final tuviste. Solo nosotros, solo tú tienes la llave del perdón. Tienes la llave de la sanidad. Puede ser que incluso física también. Cuando se da la emocional, surgen todos esos cambios de los cuales hablábamos. Nuestros estados de conciencia se elevan y llegamos a experimentar éxtasis de alegría, de felicidad. No esperes a mañana. Hoy tú puedes ser libre perdonando. Jesús es el que nos da la lección del perdón. No solo nos las da Él perdonando a sus agresores, porque no sabían lo que hacían, nos las da también a nosotros, nos perdona y nos da una nueva oportunidad de vivir. Nos perdona no recriminando las acciones que hicimos, nos perdona no sacándonos en cara cada vez que nos equivocamos. Dios nos perdona de una vez y para todos, esperando que nuestra vida pueda ser transformada, pueda cambiar y podamos sacar el mejor potencial de nosotros. Quizás, Dani, podemos cantar. Amarte
Torah son vida, son paz. Todos sus caminos son agradables. Gracias, Señor, porque más que una iglesia, queremos ser una fuerza mesiánica. Gracias, Padre, por hablarnos en esta mañana, cada uno de nosotros. Y gracias también por el poder de cada palabra de ese capítulo 45 de Génesis. Muy potente, demasiada luz. Que podamos ahorita con nuestro cuerpo recibir esa luz, digerir esa luz, bajarla al corazón. Y gracias, Padre, porque como fuerza mesiánica que somos, no solamente no deberíamos de refugiarnos en el alcohol, no deberíamos de refugiarnos en las amistades, no deberíamos de refugiarnos en tanta actividad, sino que también yo creo que, lo hemos dicho y lo vuelvo a recalcar, tampoco deberíamos de refugiarnos toda una vida en la iglesia. La iglesia es un lugar temporal de refugio, pero los que estamos acá somos llamados a brillar. Y con esta enseñanza del perdón, si aún todavía hay cosas que perdonar, perdonémonos a nosotros mismos. Ahí arranca todo. Gracias también por ese ejemplo de Jonatán, el cual amó a David como a sí mismo. Gracias, Padre, por las poderosas transformaciones que están ocurriendo en esta mañana a nivel íntimo, a nivel muy personal, en esos lugares del corazón a los cuales solamente llega la verdad, la Escritura. Y hoy que la pelota está de nuestro lado, podamos tener momentos como estos de meditación en la naturaleza, no solamente aquí, sino también en la tarde, en la noche, y aprovechar al máximo el Shabbat. Esto es Shabbat, cambiar, estudiar la palabra, reflexionar. Gracias. Que tu paz, Señor, que tu luz, que la misión que tú has encomendado a cada uno de nosotros sea cumplida pronto, pronto, Baba. Nos preparamos también para una parte importante, la cual es participar con gratitud de lo que tú nos das. Gracias porque nos permites sostener la vida de una comunidad donde se enseña la Escritura, donde se profundiza, donde se trata de brillar con tu luz, con una luz diáfana, y compartirla de la mejor manera posible. Que la multiplicación de recursos venga de tu mano, Señor. Que la multiplicación de trabajo venga de tu mano. Que en un país cuya economía es adversa, nuestras manos en la semana puedan producir con tu bendición. Lo que hoy queremos dar, no lo queremos dar coercitivamente. Lo queremos dar abriendo la mano con gozo, con gratitud de que nos diste vida un año, nos sostuviste económicamente, y hoy queremos aportar un grano de arena a tu obra llamada una fuerza mesiánica, seguidores de Jesús. Prepáranos para dar con alegría y que podamos pronto, Señor, buscar nuestro terreno, comprarlo, Señor, sostenernos, y cada uno de nosotros, porque seguidores no solamente es uno o tres pastores o cuatro, somos discípulos, que estos mensajes y la Torah tenemos que llevarla a una sociedad muy necesitada de aliento espiritual. Así que nos preparamos, Padre, para dar en este momento. Y si alguien necesita sobre, los servidores por ahí tienen listos siempre sobres. Gracias, Manuel. Y de cualquier lugar ahorita, para que podamos pasar, ayúdate a ponerlo ahí. Vamos a cantar. Traemos hoy ante tu
Jesús.